Hay una pregunta que nadie te hizo en la escuela, ni en la universidad. Una pregunta tan simple que resulta incómoda. ¿Quién decidió qué libros entran en la Biblia? No fue Dios quien entregó una lista. No fue Jesús quien dejó instrucciones sobre qué incluir. Fue un proceso humano, político, con nombres, fechas y poder en juego. Y ese proceso dejó documentos que podemos leer hoy. Esta serie no es sobre fe, es sobre lo que está escrito y sobre lo que alguien decidió que tú no debías leer. Diciembre de 1945, Egipto. Un campesino llamado Mohamed Ali al-Samman estaba cavando abono cerca del acantilado de Jabal al-Tarif, en la región de Naj Hammadi, Alto Egipto. No era arqueólogo, no sabía lo que buscaba. Estaba trabajando. Su pico golpeó algo duro bajo la tierra. Era una jarra de arcilla, roja, sellada con brea. Mohamed Ali dudó antes de abrirla. Circulaba la creencia local de que las jarras selladas podían contener jinn, espíritus, pero también podían contener oro. La abrió. No había jinn, no había oro. Había 13 códices de papiro, envueltos en cuero, en buen estado de conservación. Mohamed Ali los llevó a casa. Su madre usó parte del papiro como combustible para el fuego de la cocina esa misma noche. Lo que sobrevivió ese fuego cambiaría para siempre lo que sabemos del siglo I. Los manuscritos pasaron por manos de anticuarios, contrabandistas y funcionarios egipcios durante años. Algunos folios llegaron a Europa. Otros fueron decomisados por el gobierno egipcio. Para 1952, la mayor parte de los códices estaba bajo custodia del Museo Copto de El Cairo. Hoy, el texto que más nos importa en este episodio tiene número de registro oficial. Está catalogado como Códice 2 de Naj Hammadi, texto 2. Está en El Cairo. Tiene coordenadas. Se puede verificar. Se llama el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás no se parece a ninguno de los 4 evangelios que conoces. No tiene historia de nacimiento. No hay estrella de Belén. No hay reyes magos. No hay fuga a Egipto. No hay milagros narrados. No hay multiplicación de panes. No hay caminata sobre las aguas. No hay crucifixión. No hay resurrección. No hay aparición a los discípulos. Solo hay 114 dichos atribuidos a Jesús. Cada uno comienza con la misma frase en copto. Peje ik. Jesús dijo. Algunos de esos dichos los reconocerás. Aparecen también con variaciones en Mateo, Lucas o Juan. Pero muchos otros nunca los habías visto, porque durante 1600 años estuvieron enterrados en una jarra de arcilla en el desierto egipcio. El texto está escrito en copto saídico. Los investigadores dataron el papiro en el siglo IV después de Cristo, pero el análisis lingüístico y literario de su contenido indica que el texto original fue compuesto en griego, posiblemente en el siglo I o principios del siglo II. Contemporáneo, en otras palabras, a los evangelios que sí están en tu Biblia. Vamos a leer algunos de estos dichos. No todos, pero lo suficientes para que entiendas por qué este texto incomodó a tanta gente. Dicho 3. Si los que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Eso no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas ni en Juan, y tiene 2000 años. Dicho 13. Jesús dijo a sus discípulos, comparadme con alguien y decidme a quién me parezco. Simón Pedro le dijo, eres como un ángel justo. Mateo le dijo, eres como un filósofo sabio. Tomás le dijo, Maestro, mi boca es completamente incapaz de decir a quién te pareces. En este texto no es Pedro quien recibe el reconocimiento, es Tomás. Tomás, el que según Juan dudó de la resurrección, es aquí el único discípulo que entiende que Jesús no puede ser comparado con nada. Y Jesús le confía 3 palabras en secreto, palabras que no están escritas en el texto. Dicho 77. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo llegó a mí. Parte un trozo de madera y allí estoy yo. Levanta una piedra y allí me encontrarás. Esto no está en tu Biblia, pero tiene 2000 años. Dicho 70. Jesús dijo, si lo que tenéis dentro de vosotros lo sacáis, lo que tengáis os salvará.
Si no tenéis nada dentro de vosotros, lo que no tengáis os matará. Dicho 82. Jesús dijo: El que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está lejos de mí está lejos del reino. Dicho 108. Jesús dijo: El que beba de mi boca se convertirá como yo. Yo mismo me convertiré en él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. ¿Ves el patrón? En el Evangelio de Tomás, el reino no está en el cielo después de la muerte, está dentro de ti, ahora. El conocimiento no viene de una institución que te lo administra, viene de una búsqueda personal, directa, sin intermediarios. Eso es precisamente lo que hace este texto incompatible con una iglesia que necesita intermediarios para funcionar. Para entender por qué este texto fue excluido, necesitamos situar la historia con precisión. En el año 70 después de Cristo, Roma destruyó el templo de Jerusalén. Las comunidades que seguían las enseñanzas de Jesús se dispersaron por todo el Mediterráneo, y en esa dispersión surgieron versiones distintas del mensaje, distintas interpretaciones, distintos énfasis, distintos textos. Durante los siglos II y III, la diversidad dentro del cristianismo era enorme. Había grupos que ponían el énfasis en el conocimiento directo, los llamados gnósticos. Había grupos que seguían textos como el de Tomás, donde la relación con lo divino era personal, interior. Y había grupos que construían estructuras, jerarquías, obispos, sacramentos, doctrinas. Esos últimos grupos ganaron, no por razones exclusivamente teológicas, por razones políticas. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. En el 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea para unificar doctrina. Y en el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I firmó el Edicto de Tesalónica. Ese edicto convirtió el cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano y definió como herejes con consecuencias legales a quienes practicaran cualquier otra variante. No espirituales, legales. Ese mismo año, un hombre llamado Atanasio de Alejandría escribió su carta pascual número 39. En esa carta, Atanasio listó exactamente qué textos debían considerarse sagrados. Esa lista es, con diferencias menores, el Nuevo Testamento que existe hoy. Atanasio llamó a los textos excluidos apócrifos, una palabra griega que simplemente significa oculto o escondido, pero en su carta la usó como sentencia. Alguien en Egipto recibió esa carta, miró su biblioteca, y en lugar de quemar los textos, los puso en una jarra de arcilla y los enterró al pie de un acantilado. Esa persona no tenía nombre en los registros históricos, pero su decisión preservó el Evangelio de Tomás durante 16 siglos. Cuando los investigadores analizaron el Evangelio de Tomás en el siglo XX, encontraron algo que nadie esperaba. Muchos de los dichos de Tomás son más simples, más breves, con menos elaboración teológica que sus equivalentes en los evangelios canónicos. En términos de análisis literario, eso puede indicar mayor antigüedad. Los textos tienden a volverse más elaborados con el tiempo, no más simples. El teólogo Helmut Koster de la Universidad de Harvard argumentó que el Evangelio de Tomás podría preservar tradiciones tan antiguas o más que las de los evangelios canónicos. No todos los especialistas están de acuerdo. El debate académico continúa, pero la pregunta está sobre la mesa. Si este texto circulaba en las mismas décadas que Lucas y Juan, si fue copiado y preservado durante siglos por comunidades que lo consideraban sagrado, si fue considerado suficientemente peligroso como para ordenar su destrucción, ¿qué criterio exactamente determinó que quedara fuera? La respuesta documentada no es puramente teológica. El Evangelio de Tomás fue excluido porque su mensaje hace innecesaria la intermediación institucional, porque dice que el reino está dentro de ti, porque no necesita jerarquías para transmitirse, porque es incompatible con una institución que requiere que el acceso a lo sagrado pase por ella. Eso no es especulación, es lo que queda cuando lees los documentos. El papiro del Evangelio de Tomás está en el Cairo. Lleva el número de inventario NHC2 en el Museo Copto. La carta pascual de Atanasio está fechada, año 367 después de Cristo. El edicto de Tesalónica está fechado, 27 de febrero del año 380 después de Cristo. El concilio de Nicea ocurrió en el año 325. Los documentos existen, las fechas existen, los nombres existen. Y en el mismo códice donde encontramos el Evangelio de Tomás, en el dicho número 114, aparece otro nombre, un nombre que Pedro quería borrar, que la Iglesia tardó siglos en rehabilitar.
y cuyo evangelio también fue enterrado en el desierto esperando ser encontrado. Eso es el próximo episodio.